7:51 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro secretario de Estado, y quien en sus funciones tuvo que lidiar problemas complejos como las paralizaciones, que fueron nefastas para el país. Los saldos, octubre 2019, junio 2022, al menos en junio 2022, daños, además de la destrucción, pérdidas y daños que llegaron a 1.115 millones de dólares. ¿Cómo enfrentar este nuevo anuncio de la CONAIE de un paro inmediato e indefinido por la eliminación del subsidio al diésel? General Patricio Carrillo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a esta hora de la mañana. Efectivamente, en octubre del 2019 fueron 11 días de paro, en junio del 22, 18 días, y tienen algunas similitudes, algunos patrones comunes, aunque las circunstancias son diferentes. Hoy no es la excepción y esperemos que el Estado ecuatoriano de manera cohesionada pueda enfrentarlo. Yo creo que la mejor forma siempre es a través del diálogo, un diálogo directo, un diálogo sincero, pero eso muchas veces por los intereses políticos no se puede lograr. Sin embargo, a las instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional le corresponde diseñar una buena estrategia, no solamente la táctica, no solamente el despliegue operativo para evitar todos los actos vandálicos y de violencia, sino también anticiparse para poder garantizar de esta manera mejores derechos y libertades a los ciudadanos. Las circunstancias son diferentes, lo digo porque en octubre del 2019 hay que tomar en cuenta que se vivía también en un contexto internacional, una pugna política de esta izquierda en varios países que generaron estallidos similares con niveles de violencia iguales, el caso de Chile, el caso de Colombia, y en el caso ecuatoriano muchas de los actores tenían que ver con esta asociación que existe en esta región del mundo con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. En el caso de junio fueron los mismos actores, sin duda, la CONAIE o esta unidad plurinacional Pachacuti con Fenocin y Feine. A eso se unió el transporte, a eso se unieron estudiantes, a eso poco a poco se iban uniendo otros, pero atrás estaba también la Revolución Ciudadana, que buscan sin duda no solamente aprovechar un momento crítico en el que las decisiones son importantes para el país en términos de economía, sino también un interés político. Luego de los paros siempre hay un objetivo político atrás de las organizaciones. En el caso de Pachacuti en el 2019, sin duda estaba la Asamblea Nacional, llegaron a cerca de 30 asambleístas, dice la segunda fuerza, y en las elecciones para el gobierno central fueron sin duda los beneficiarios, la Revolución Ciudadana y Yacu Pérez con la organización de Pachacuti. En el 2019 fue algo similar lo que buscaban. No solamente juntan piedras, sino tratan a través de esto juntar votos a través de acciones que muchas veces son mal percibidas. Pero el resultado electoral no les fue favorable. Yo creo que luego de junio del 22, a pesar de que todos salimos perdiendo, hubo ganadores y hubo entre esos ganadores, además de la muerte de Fernando Villavicencio, el gobierno actual, que creo que debe entender que el diálogo es el único mecanismo, porque caso contrario miraríamos la misma frustración después de 11, de 15, de 20 días de una extrema violencia, de bloqueos, de saqueos, de estados de excepción en territorios indígenas, que lo único que busca es luego secuestrar periodistas, secuestrar policías, secuestrar uniformados, de generar provocación como provocaron en las unidades militares y de policía. Terminan incendiando la Contraloría para beneficiarse de la destrucción de evidencia, igual que en la Fiscalía como en el 2022, canales de comunicación y una serie de circunstancias. Ojalá hoy el diálogo sea lo que prime. No miro por ese lado, miro lastimosamente que la polarización sigue incrementándose. Pensamos que la amenaza es todavía una amenaza moderada, cuando en definitiva esto sigue escalando y luego ya se vuelve un poco incontrolable.
Ya como personas, los actores siguen siendo los mismos. Atrás del movimiento indígena está el señor Isa en la sierra y el señor Vargas en la Amazonía. Recuerden que en el junio del 2022, una de las ciudades que fue destruida realmente por el actual presidente Pachacutic fue el Puyo, en donde se incendiaron instalaciones, se quemaron muchos bienes públicos y perdieron la vida algunas personas. General Carrillo, por cierto, hay otras condiciones, bien señalaba usted hoy el tema del transporte. Hoy no está el transporte ha dicho no vamos a paralizar, vamos a evaluar en 6 meses a través del diálogo cómo van las compensaciones, pero esto pudiera debilitar la acción de los indígenas, el que no esté la paralización del transporte. Sí, yo creo que hay que distinguir muy bien a quienes inician la participación, pero también hay que ir distinguiendo en el camino quienes se van incorporando. Recuerden que el rol de algunas organizaciones es fundamental, pero también el rol de las ciudades. Lastimosamente nosotros tenemos ciudades en donde es el epicentro, el centro de gravedad de los conflictos que son manejados por una oposición que no entiende tampoco mucho del diálogo, sino solamente del interés político. En la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, fueron el alcalde y la prefectura la que contribuyó con medios logísticos para todos estos mecanismos. En el caso del paro de junio del 22, en cambio se inició en Carchi con una paralización, al igual que en octubre del 2019 con los transportistas. Sin embargo, cuando ya recibieron un poco de la acción del Estado a través de los actos que hubo que responder posteriormente por estos incidentes, creo que han tomado algunas otras medidas, además de las compensaciones que sin duda se han trasladado en gran parte, este tema de los subsidios, una gran parte de la compensación se traslada a este grupo. Entonces, esperemos que efectivamente no vaya existiendo mayor incorporación de personas. Sin embargo, la actitud de los ciudadanos es mucho más importante porque todos debemos estar unidos. En el caso de Quito, preocupa porque muchos de los que trabajan en los temas de seguridad fueron ex trabajadores de la extinta SENAIN, agentes de inteligencia que saben perfectamente. Y el gobierno tiene tal vez como beneficio a algunos otros que hoy trabajan con ellos, como el caso del señor Jarrín, que era uno de los activistas. Recuerde que él estaba al frente cuando sucedió lo que sucedió en la fiscalía. Y muchos, como agentes de inteligencia, el denominado Cura Saavedra y otros, están trabajando. Hoy las condiciones también preocupan porque hay juicios penales que se están desarrollando y que también serán aprovechados por los grupos criminales para atacar. En el octubre del 2019 había grandes amenazas no solamente a las áreas estratégicas, sino también a los centros carcelarios, a las instalaciones militares y de policía, porque lo que buscan es provocar para que se cometa un error. Ojalá estén concentrados. Hay un agotamiento, sin duda, en Fuerzas Armadas y Policía Nacional por los hechos que se han vivido los últimos años. No es fácil convivir con tanta violencia y la salud mental de los compañeros también puede estar un poco alterada. Hay que tratar de conservar la calma y a eso se necesita mucho liderazgo, no más bien incentivar la violencia, sino mucha prudencia, porque lo que buscan es justamente que existan víctimas para aprovechar y escalar la violencia. General Carrillo, usted ha señalado un tema importante, como ha sido el rol de las ciudades y las provincias, el caso de Quito y Pichincha. ¿Cómo ve usted esta estrategia de trasladar temporalmente la sede del presidente en Latacunga y de la vicepresidenta en Otavalo? ¿Esto pudiera atenuar o desafiar al movimiento indígena? Yo creo que siempre en estas condiciones hay que tomar en cuenta tiempo y espacio. El espacio es fundamental, geográficamente hay que tener un control territorial, pero yo creo que no es un tema de gobernar desde un lugar distinto, sino ser un gobierno diferente, un gobierno que realmente pueda sentarse a dialogar, no en estos términos que siempre han hecho las organizaciones políticas de manera extorsiva. Recuerden que los paros han iniciado siempre con un pedido y terminan con ampliando sus posibilidades a través de las actas de paz. En octubre del 2019 era simple la eliminación del subsidio al combustible del decreto, me parece que era el 883. Sin embargo, cuando ya las cosas fueron creciendo,
Hubo un diálogo que lo iniciaron Naciones Unidas a partir del secuestro para que hubo con periodistas de la toma en el Arbolito y en la Casa de la Cultura. Claro, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Sí. Secuestrando abiertamente a policías y desafiando de esta manera al Estado. El rol que tuvieron también las universidades en sus apoyos logísticos y muchos otros mecanismos. Entonces, yo creo que el trasladar tiene alguna implicación táctica, sin duda, política también, pero yo creo que lo importante es que podamos dialogar. Y en el caso de junio del 22, los procesos ya para llegar al acta de paz iniciaron los pedidos con 10 puntos, y al final fueron más de 20 mesas en donde se concedieron una cantidad de circunstancias que fortalecieron aparentemente a las organizaciones y debilitaron y deslegitimaron al gobierno. Ojalá hoy no terminemos con la misma frustración después de tantos días de paralización, con tanto pérdida económica, con tanto vandalismo, con tanto terrorismo, con tanta violencia, no terminemos cediendo y nuevamente regresar al punto cero para iniciar procesos de diálogo. Creo que hoy más que nunca se necesita que los líderes y las autoridades estén en el punto necesario para que en las manifestaciones, que veo muy complejo y muy difícil, que se presenten a través de actos no violentos, como por ejemplo protestar, sin duda, es un derecho a la resistencia, pero sin bloquear. Sin destruir áreas estratégicas, sin permitir que los ciudadanos tengan acceso a los servicios públicos, sin caotizar, sin las tomas de áreas estratégicas como el agua, sin tomarse los medios de comunicación. Entonces, eso ojalá fuera así, pero veo muy complejo. En el primer mundo no todo termina con actos no violentos o con actos violentos. Mire lo que sucedió hace poco en Nepal, mire lo que sucede en Francia, lo que sucede, sin embargo, en otras sociedades en donde las protestas alcanzan los resultados que esperan quienes se sienten afectados por las medidas sin necesidad de violencia. Pero en el caso ecuatoriano, lo que hemos visto en el 2019, lo que hemos visto en junio 22, es simplemente estallidos de violencia, incendiarios y actos de terrorismo menor, que hoy se incorporará el crimen organizado, que también se siente un poco afectado y utilizará mucha tecnología, drones, utilizarán algunos elementos que creo que deben haber sido tomados en cuenta en los análisis de inteligencia para atender este evento. General Carrillo, de cualquier manera, dado este cambio temporal simbólico de la administración desde la Tacunga del presidente, ¿no tendría sentido marchar a Quito? Por ejemplo, siempre ha sido, desde el año 90, cuando hubo marcha pacífica, gobierno de Rodrigo Borja, le recibió el general Paco Moncayo, dialogaron, vinieron aquí en el Arbolito, otras condiciones. El principal dirigente de la CONAIE, recordamos a Luis Macas, dirigente emblemático, son otras condiciones. ¿Ahora no tendría sentido marchar a Quito? No, yo creo que siempre Quito va a ser el epicentro, ¿no? Siempre la capital, ahí es donde se hace la política en el Ecuador. Entonces, yo no creo que vayan a dejar de venir acá. Sin embargo, se abrirán mucho más frentes. Imbabura, Cotopaxi son las vías de acceso a Quito. Entonces, el hecho de haberse desplazado las autoridades políticas a estos lugares puede tener ese fin de concentrar durante un tiempo las acciones en estos lugares. Sin embargo, el objetivo será la toma de Quito, pues simbólicamente siempre es llegar al Palacio y muchas otras cosas, la Asamblea Nacional, veamos cómo se va discutiendo los problemas en estos otros espacios, pero sin duda, tiene sentido, lo van a hacer, no creo que esto vaya a derivar únicamente en las juntas parroquiales o en los cantores pequeños. Esto, si va escalando, irán midiendo cómo la ciudadanía también va respondiendo con el impacto que esto vaya teniendo, no solamente en las condiciones diarias. Por eso hay que ir evaluando, por eso yo creo que el gobierno debe tener una adecuada vocería diaria respecto de las acciones que se van haciendo y respecto de lo que se vaya logrando, sin duda, para desactivar toda esta paralización. General Patricio Carrillo,
Ahora, usted señaló un hecho muy importante. Hoy hay peores condiciones que en el pasado, cuando vivimos un conflicto armado interno, cuando estamos asediados por la violencia, la inseguridad, las extorsiones, los crímenes, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico y la narcopolítica. ¿Son otras condiciones mucho más complejas? Claro, hay una violencia estructural, sin duda. Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador una de las expresiones más sensibles de inseguridad es el homicidio. Hay el 50% más de homicidios respecto al mismo periodo en el año 2024. Estamos con algunos indicadores absolutamente negativos, entre esas presencia de mayor acceso a armas de fuego, mayor economía ilegal, tratando de generar cadenas de ilicitud y desestabilizando, tratando de romper con los gobiernos y tratando permanentemente de tomarse nuevamente la administración de justicia con fines de impunidad. Siempre hay víctimas colaterales, pero hay una concentración geográfica del homicidio, pero que yo sin duda creo que estas organizaciones criminales tratarán de infiltrarse. Por eso hay que cuidar mucho el financiamiento que tenga estas marchas. Por eso creo que inclusive los líderes políticos que estén al frente de la paralización deben tener no solamente una corresponsabilidad sobre los hechos de violencia, que luego acusan de presencia de infiltrados y un sinnúmero de cosas, pero la economía, el financiamiento, la movilización, la logística que se necesitan para estos temas, deben decirlo con transparencia y con claridad de dónde vienen. Este mecanismo legal que tenemos para disuadir, creo que también tiene que activarse, aperturando ya algunas indagaciones previas respecto de lo que podría existir con informes de inteligencia. Informes de inteligencia que son absolutamente necesarios. Hace poco, recuerden el incidente que hubo con este señor Issa cuando secuestró 3 policías porque supuestamente estaban haciendo operaciones de inteligencia. Pero si hay amenazas, sin duda, todas las alertas tienen que activarse y estos mecanismos de búsqueda de información son necesarias para la protección del Estado. Sin embargo, fueron secuestrados por una comunidad y eso ahí ha quedado. Creo que es el momento de activar y creo que son mecanismos mucho más eficientes para poder garantizar luego libertades y derechos y evitar los actos de vandalismo que ya los hemos vivido. Usted, general Carrillo, como una autoridad importante, tanto en la Policía Nacional cuanto en la Secretaría de Estado, ¿qué lecciones aprendidas deja? Usted fue un actor importante, reitero, tanto en octubre de 2019 cuanto en junio de 2022. ¿Qué lecciones aprendidas y para no repetir errores frente a estos hechos de violencia? Muchas. Yo diría, no solamente estar esperando reaccionar, sino tener que anticiparlo. En 2 espacios, tanto en Cotopaxi como en Imbabura, la presidencia y la vicepresidencia, lo que tiene que hacer es activar el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es el lugar donde se toman las decisiones y donde están presentes las máximas autoridades. Más allá de que se tenga o no se tenga confianza, es importante que las decisiones en estas condiciones salgan de ahí, para poder anticiparse y tomar decisiones que luego sean sostenidas, porque muchas veces la desarticulación entre las instituciones es lo que nos lleva. Recuerden, en junio del 22, como una manera anticipatoria y al ver que ya se estaba generando no solamente alteraciones del orden público, sino bloqueos de carreteras impidiendo libertades de terceros, se procedió a una detención importante. Sin embargo, la Fiscalía tuvo un rol un poco incómodo luego de las 24 horas y hubo una serie de incidentes que luego, inclusive en territorio, las prefecturas y todo marcharon hasta el centro carcelario para buscar una libertad y podía haber terminado en hechos mucho más violentos. Entonces, es importante que ahora la actividad del sistema de inteligencia
también sea oportuno, dónde, cuándo se reúnen, cómo coordinan, quién financia, cuáles son los actores que están involucrados, qué áreas estratégicas podrían ser tomadas entre esos aeropuertos, carreteras. Sin duda, hay mucha experiencia que también han adquirido los violentos, pero también las instituciones, cómo proteger a través de adecuados protocolos de seguridad los edificios públicos, que deben ser fortalecidos con la guardia privada, con varios mecanismos, no descuidar el sistema de vigilancia y patrullaje, porque pueden también existir saqueos. De hecho, en octubre del 2019, ya en los momentos más críticos, ciudades que no estaban involucradas en este tema político de la paralización se vieron afectadas por saqueos, como Guayaquil, como en donde están estos mecanismos duros geográficamente, mirando también a través de la concentración de homicidios, ciudades como Guayaquil, como Durán, como en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Oro, en la provincia de Manabí, empezaron a existir saqueos. Entonces, todos estos temas yo creo que deben ser mucho mejor controlados y tomar algunas medidas anticipativas, especialmente también hoy para el tema de drones. Los estados de excepción sirven para eso, son momentos excepcionales en los cuales el Estado tiene mejores capacidades, al igual que las instituciones, para ejercer control. Y hoy el espacio aéreo de los drones debe ser inmovilizado y debe ser neutralizado, porque podrían a través de estos mecanismos también utilizar para realizar atentados. General Patricio Carrillo, ayer en la asamblea de la CONAIE, en donde se resolvió el paro inmediato e indefinido, el presidente de esta organización, que como usted bien recordaba, ya actuó en la región amazónica y casi se destruye el Puyo, él anunció ayer, Marlon Vargas, que el movimiento indígena decreta el estado de excepción comunitaria. Esto no está escrito en ninguna norma, pero dice en el marco del estado plurinacional, por lo que se prohíbe el ingreso de la fuerza pública y activar a las guardias comunitarias para la protección de los pueblos. ¿Qué es lo que quieren? ¿La confrontación, General Carrillo? Sin duda. Mire que en el 2019 el estado de excepción en territorio indígena ya fue uno de los mecanismos que se plantearon. La Guardia Indígena viene operando también desde hace mucho tiempo. Recibieron formación en el Catatumbo a través de las disidencias de las FARC en el 2016 y en espacio venezolano. Hay muchos antecedentes, líderes relacionados con las universidades y con los territorios de Cotopaxi, de Imbabura, de Chimborazo, de Tungurahua, también fueron identificados y que enviaban personas para recibir esta formación. Entonces, esto no es nada nuevo. Esto ya lo han adoptado, es parte de lo que ellos creen que les autoriza la justicia indígena y que no se ha logrado tampoco desactivar. Son mecanismos que sin duda hay que ponerlos en alerta. Por eso yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, más allá de mantener la moral en alto, deben tener claridad para que no sean luego acusados por temas de derechos humanos. Siempre el dolor y la huella, la cicatriz y los momentos de defensa judicial se quedan con los uniformados. Por consiguiente, creo que profesionalmente deben guardar registros adecuados, deben llevar partes diarios y no deben olvidar esta línea de los derechos humanos. No se puede salir a una manifestación. En el caso de la policía siempre hemos dado disposiciones concretas. En el octubre del 2019 y en junio del 22, el personal policial no salía con arma de fuego a combatir una manifestación. Siempre lo hemos hecho con lo que autoriza Naciones Unidas y los protocolos de derechos humanos para repeler las acciones de vandalismo y que se van realizando. Sin embargo, ellos iban a provocar a los cuarteles. Recuerde que incendiaron unidades de policía comunitaria en el 2019, trataron de llegar a unidades militares para tomarse esos espacios simbólicamente, pero también ahí había armas, municiones, explosivos. Entonces, buscan provocar. Esperemos, sin embargo, que profesionalmente sea esta respuesta para que no se deslegitime muchísimo más este asunto. Y ellos buscarán siempre víctimas. En el caso de
los manifestantes, para ellos sacarán el mayor de los provechos de una víctima. Y en el caso de la policía, servirá eso para también como un mecanismo de intimidación. Yo creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con la experiencia que ya tienen en estos temas, deben actuar siempre con mayor profesionalismo, ética, y el liderazgo tiene que verse ahí y tiene que expresarse. Por cierto, como usted también bien señalaba, son otras condiciones. Hoy, como se sale con armas disuasivas, cuando de por medio está el conflicto armado interno, están las bandas delincuenciales, está el narcotráfico. Es decir, hay otras condiciones que pudiera juntarse, mezclarse esto y ser mucho más grave la acción en la búsqueda del caos. Sí, el reto y el desafío es complejo, por eso yo insisto en que el modelo de gestión de vigilancia y patrullaje no puede descuidarse. Ese modelo tiene que estar fortalecido, ese modelo tiene que seguir atacando, enfrentando a quienes desde el delito común hasta el secuestro, la extorsión y estos otros mecanismos para tomarse estos espacios territoriales van a continuar. Las cárceles va a ser otro epicentro que hay que tener muchísimo control, muchísimo fortalecimiento táctico, un despliegue operativo de control en estos lugares, y quienes tengan que asistir a controlar a los manifestantes que traten de paralizar, lo deben hacer con estos otros elementos. El desafío y el reto es complejo y el gobierno debe tener claro, porque sin duda, atrás de esto hay objetivos políticos de la consulta popular, los resultados que busquen en la Asamblea Constituyente y los resultados que sin duda se verán a partir de esta paralización en los municipios y en los gobiernos seccionales que ya entran en juego a partir del próximo año. Ahora, la respuesta a estos anuncios del presidente de la CONAIE, del presidente, ayer decía que ha instruido a ministros que vayan junta de agua por junta de agua para revisar que ningún líder gremial les venga a parar el riesgo o a querer presionar si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que se ha construido. Serán denunciados, dijo el presidente, por terrorismo y se irán presos por 30 años. ¿Esto no puede crispar más las cosas, general Carrillo? Sí, pero yo creo que más bien no es tan importante lo que se dice, sino lo que se hace. Y hoy es el rol estratégico y profesional que debe tener y la capacidad del Estado a través de sus oficinas de inteligencia. Creo que hay que recoger la información, pero también esa información hay que convertirla en una investigación criminal para que en Estado de Derecho se enfrente. Hay que llevarle a la Administración de Justicia. No es solamente irán 30 años preso porque yo decido. Esto no es lo que diga su eminencia, esto es lo que diga el derecho y lo que diga el sistema penal. Para esto tiene que haber evidencia, para esto tiene que irse recogiendo a través de actas, de informes de inteligencia que luego se trasladan a una apertura de una indagación previa y de una investigación criminal. Hacia allá creo que tienen que direccionarse. Por eso yo insisto, hoy es el momento no de hacer una lluvia de ideas con los más cercanos para entender esto, sino activar el Consejo de Seguridad Pública del Estado y trasladar la responsabilidad de la decisión que se vaya tomando en este espacio. En el caso de junio del 22 nosotros lo hicimos y eso al final nos puso al frente de los manifestantes como una cara visible y terminamos con los 4 juicios políticos. Así opera en estos espacios, estos momentos críticos. Y en el caso del 2019, recuerden que el costo fue muy alto en Fuerzas Armadas. A partir de que terminaron los 11 días de paralización, fueron cesados los mandos militares. Entonces, alguien tiene que pagar un costo, pero eso tiene que manejarse. Y en cambio, nosotros logramos recoger toda la evidencia en el 2019, entregarle a la Administración de Justicia y lo que terminamos fue con una amnistía en la Asamblea Nacional para todos los que cometieron los actos de terrorismo y una investigación penal por lesa humanidad para quienes lo enfrentamos. En junio del 22 fue algo muy parecido, entregamos información, fueron llevados a la Administración de Justicia, sin embargo, los procesos no han avanzado.
ni el proceso del señor Issa, que fue una de las primeras personas a quienes se le privó de libertad por afectar derechos y libertades de terceros, y muchos terminamos con juicios de carácter penal. Entonces, esto creo que debe garantizarse. El gobierno no es solamente de emitir un discurso, sino realmente garantizar estos mecanismos para que después no nos quedemos únicamente los uniformados con los hechos y los otros salgan absolutamente bien librados. Volviendo al tema inicial que le planteé, general Patricio Carrillo, por cierto, ojalá el diálogo se imponga, en donde se expongan los planteamientos. Muchas de las demandas tienen razón, pero otras, las políticas, no hay. En un momento complejo como vive el Ecuador en medio del conflicto armado interno, sentarse a dialogar y con las discrepancias de por medio llegar a acuerdos, general Carrillo. Sin duda, es que mire, la política pública en el caso ecuatoriano, yo creo que esto es lo que merece mayor reflexión. Ojalá estemos en capacidad de hacer reflexiones democráticas no solamente con inteligencia, con humanismo, con honestidad, sino de manera intelectual y de manera racional. Hay problemas muy graves en el Ecuador que ameritan sin duda que se cambie la realidad, pero el problema fundamental es que nosotros no cohesionamos al Estado, terminamos fragmentándolo más. Hemos perdido la capacidad de diseñar políticas públicas de Estado y únicamente nos quedamos con políticas de gobierno. Y vamos reaccionando a lo que parece que las circunstancias y los momentos nos van llevando. Entonces, estamos ahí desplegadas las velas como un barco, sin embargo, el viento es el que va guiando. Se ofreció algunas cosas y no se han cumplido. Hay mucha presencia de la economía ilegal que sin duda no busca ya corromper instituciones, sino tomarse el gobierno. Y hacia allá creo que debemos enfrentarlo todos. Para eso creo que urgen hacer consensos, creo que urge el diálogo. El rol del Ministerio de Gobierno tiene que ser un rol mucho más activo que el rol del Ministerio de Defensa y el rol del Ministerio del Interior en este tema del conflicto y de la paralización. Sin embargo, nosotros miramos que no van por esa línea, más bien es tratar de crispar un poco más. ¿Con qué finalidad? No sé si lo han evaluado adecuadamente, pero ojalá, yo insisto, luego de tantos días de paralización, en promedio serán 10, 11, 12, 15 días, no terminemos con la misma frustración y regresando al punto cero, en donde el Ecuador no resuelve uno de los problemas estructurales más graves que tiene, que no es el asunto de los subsidios, sino que es el asunto del déficit presupuestario. Un déficit presupuestario que no garantiza a las instituciones gastos de inversión, sino únicamente o a lo mucho gastos operativos y gastos de administración, y que muchas veces llegan tarde y por eso no es que se niegan servicios, no hay servicios públicos. Entonces, algunos servicios públicos están paralizados. Eso también tiene que evaluarse sin duda, ¿no? Más allá de si son o no son razonables los medios que utilizan para la protesta, creo que hay que solucionar y cambiar realidades que estamos viviendo en el Ecuador. Bien, muchas gracias como siempre al general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro secretario de Estado, por atender a la revista de Opinión y Democracia e ilustrarnos con la experiencia que ha vivido el Ecuador en los años últimos. General Carrillo, muy amable. Gracias, Miguel. Un gusto, un saludo y buenos días a todos. Muy buen día. 8:24 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, sobre el anuncio de la nueva constituyente. Este viernes, sábado 20 y domingo 21, RM te trae una super promo, porque te trae la tercera prenda que compres totalmente gratis, en toda la tienda, sin excepción hasta agotar stock. ¡Increíble!